Los problemas económicos. Roma tuvo siempre una estructura económica muy débil, basada en una agricultura anticuada y una industria de poca iniciativa, pero su imperio abarcaba territorios mucho más desarrollados y sus poblaciones se aprovecharon con amplitud. Hasta el siglo II después de Cristo, Roma adoptó una política de libre cambio, en la práctica sin intervención del Estado, hecho singular. Los romanos buscaban muchos productos en regiones vecinas, pero no parece que llegaran a concebir la idea de introducir los suyos de modo sistemático. La cuestión agraria. La técnica agrícola era inferior a la de los celtas, por ejemplo, pero los romanos aumentaron en forma considerable la superficie de las tierras cultivables, desecando marismas al modo etrusco y por irrigación de regiones desérticas según técnica egipcia. Arruinado por las guerras y sus secuelas, y no pudiendo comprar esclavos, el pequeño labrador viose obligado a vender sus tierras a los grandes propietarios. De esta manera se formaron los latifundios. En lo sucesivo, los propietarios pequeños engrosaron las filas parasitarias del proletariado urbano. Recordemos algunos intentos de reformas. Las leyes licinio-sextinas, según la tradición del 307 a.C., sin duda más recientes, habían limitado la extensión de terrenos a 500 fanegas y la cantidad de reses permitidas a las dehesas comunales a 100 cabezas. Además, habían obligado a emplear únicamente trabajadores libres. Los proyectos de los Gracos habían intentado proporcionar a la plebe tierras de cultivo y garantizar su conservación declarándolas indivisibles. Todas estas reformas habían fracasado. La cuestión agraria tenía como corolario el problema del abastecimiento. En efecto, los grandes propietarios dedicaban sus latifundios a cultivos de interés comercial, viñas, olivos, hortalizas, y a la ganadería antes que al cultivo de cereales. Tal orientación creaba una escasez de víveres en Roma. Por eso el trigo fue percibido a título de impuesto en las provincias, o requisado y pagado según tarifa oficial, incluso comprado de los comerciantes. Una vez adquirido, se transportaba en buques arrendados al Estado por los armadores. En Roma, una parte se vendía a precios fijos y otra se distribuía gratuitamente. Industria y comercio. La industria evidenciaba idéntica falta de iniciativa que la agricultura, caracterizándose por un acrecentamiento cuantitativo de la producción a causa de la importancia de la vida urbana y de las necesidades militares. A fin de neutralizar la competencia de los esclavos, los artesanos se agruparon en colechia. Primero los carpinteros, orfebres y herreros, tintoreros, zapateros y alfareros. Después, a medida que se abandonaba el estado patrimonial de la economía, los tejedores, panaderos, carniceros y otros, hasta alcanzar el número de 80 colechia. La historia de la moneda indica con claridad cuándo Roma empezó a practicar el comercio en gran escala. En efecto, antes del año 269 a.C., los romanos no tenían moneda, practicaban la simple permuta o se servían de lingotes de metal. En 269 los romanos acuñaron una moneda de plata, imitación de la de los griegos. Durante el imperio circularon monedas de oro. El imperio romano reunió diversos territorios ricos en productos naturales y regiones comerciales muy prósperas. No innovó nada, pero tomó por su cuenta los distintos tráficos, en especial los trayectos comerciales ya trazados por los etruscos, fenicios, cartagineses, griegos y levantinos. Roma los puso en relación y acrecentó el volumen de los cambios. Indudablemente, la Pax Romana, la red de carreteras, la seguridad en el mar y la mejora de las vías de navegación interior constituyeron otros tantos elementos favorables para el comercio en gran escala. El occidente proporcionaba sobre todo artículos de consumo y materias primas, desde minerales británicos y españoles hasta salazones, patos, miel y cuero de la Galia, Sicilia y África del norte abastecían de cereales. El oriente proporcionaba telas preciosas, incluida la seda de China, alhajas, objetos de arte, aromas, estupefacientes, fieras para los juegos del anfiteatro. Los romanos importaban mucho y en cambio solo exportaban libros, objetos de arte, algo de vino y aceite. Su comercio era, pues, deficitario. Para compensar su balanza de pagos recurrieron al metal precioso que provenía de las minas explotadas por el Estado y de los tributos impuestos a las provincias conquistadas. Los saqueos perpetrados en los templos y palacios de los países invadidos habían sido una verdadera lluvia de oro, aunque de corta duración. La técnica financiera. Las finanzas romanas no procedían, pues, ni de la industria ni del comercio, sino de las actividades extraeconómicas. Hasta el fin de la República, la administración fiscal se asentó sobre sistemas de adjudicación, de arrendamiento, para toda operación que implicara gastos, obras públicas, suministros militares, etc., o ingresos,
o impuestos, el Estado recurría a los particulares. Para los impuestos, el Estado exigía una suma contratada al tanto alzado. La diferencia entre esta y el superávit de lo recaudado quedaba para el asentador, para el publicano. El acrecentamiento del Imperio Romano acarreó un aumento impresionante de gastos e ingresos públicos. En las adjudicaciones que los censores organizaban cada 5 años, los publicanos aislados, incluso los más ricos, no disponían de capital suficiente para cubrir por sí solos los requerimientos de la hacienda pública. Para afrontar la situación se agruparon entonces en sociedades o compañías financieras, reguladas por acciones pertenecientes a gente de todos los pelajes. Cada sociedad accionista representada ante el Estado por un Manseps responsable era dirigida por un Magister, con sede en el Consejo de Administración, quien asistía a la Asamblea General de Accionistas. En provincias, los pro magistri encabezaban todo un equipo de corredores, contadores y escribanos. Es fácil adivinar los abusos en que se llegaba en las provincias indefensas en la práctica. Los publicanos se asociaron también para adjudicarse bienes inmuebles y fundaron bancos. En verdad, no solo ellos, también otros equites, caballeros, como Pompeyo, Ático y Bruto, se hicieron banqueros o argentari. Las principales operaciones bancarias implicaban, desde luego, el cambio indispensable, dada la gran variedad de monedas que griegos y orientales llevaban a Roma y que era necesario cambiar por denarios romanos, así como un depósito de cuenta corriente que permitía la emisión y el pago de cheques. Los bancos practicaban también la venta de acciones. Además, muchos depositaban allí sus ahorros. Había otra actividad bancaria, el préstamo al Estado, a las ciudades y a los soberanos de Oriente, a los comerciantes, a lejanas expediciones marítimas que implicaban aventura y riesgo. Los tipos de interés público fijados al 12% como máximo eran de hecho usurarios y alcanzaban a menudo el 40%. Citemos, en fin, las especulaciones sobre terrenos y las casas. Los bloques urbanos de 6 o 7 pisos con 3 pequeñas viviendas rentaban muchísimo. Cicerón tenía varios, uno de los cuales le redituaba cada año 80.000 sestercios. La dinastía Julia, consolidación del imperio. Tiberio, historia de un resentimiento. Aún hoy se recuerda con desagrado el nombre de Tiberio. A la muerte de Augusto, aquel contaba 56 años. No gozó una auténtica juventud. Muy precoz, ya se llamaba el Viejo. Augusto apreciaba su sentido del deber y su talento militar, pero no pudo lograr hacerlo amigo suyo. Al fallecimiento del emperador, las legiones estacionadas en el Rin rechazaron la severa autoridad de Tiberio y ofrecieron la dignidad imperial a Germánico, de más popularidad. Era el hijo mayor de su difunto hermano Druso y de la bella Antonia, mujer simpática en todos conceptos, hija de Marco Antonio y de Octavia. Germánico rechazó el ofrecimiento de los amotinados y logró hacerles entrar en razón. Después consagró sus energías a vengar la derrota del bosque de Teutoburgo y a procurar que Germania tornase al Imperio Romano. Consiguió éxitos, pero carecía de la diplomacia requerida para aislar al avesado Arminio de sus aliados más flojos. Por tal motivo, el emperador ordenó a su sobrino retirar sus tropas al otro lado del Rin y dejar que los germanos ventilasen a su modo sus querellas intestinas, convenientes para Roma. Así, el Rin y el Danubio continuaron siendo la frontera entre romanos y germánicos. Arminio fue asesinado por sus propios parientes, recelosos de su ambición. La acérrima resistencia de Arminio ha influido mucho en la historia del mundo. Si su pueblo subdesarrollado aún hubiese sido vencido entonces por los romanos, habría sido romanizado como los celtas y otros pueblos, y la historia universal habría seguido otro destino que el originado por las invasiones germánicas. A las guerras sucedió un intercambio activo. Trueques y permutas introdujeron en las tribus los productos romanos y por consiguiente la influencia cultural romana que llegó a Escandinavia. Voluntarios germanos se alistaron cada vez más numerosos en las legiones. Inicióse una época de transición para el Imperio Romano. Germánico abandonó con pesar el teatro de sus hazañas para desempeñar otras misiones pacíficas en las fronteras orientales del imperio. Allí le llegó la muerte. El pueblo romano juzgó su desaparición como una catástrofe. Cuando su viuda, Agripina, pisó suelo italiano, el puerto estaba abarrotado de gente deseosa de manifestarle su condolencia. Hasta en muros y tejados se veían personas enlutadas.
Al desembarcar Agripina, acompañada de 2 de sus hijos, llevando la urna que contenía las cenizas de Germánico, la multitud estalló en desgarradoras lamentaciones. En Roma hubo funerales solemnes. Pronto se rumoreó que el joven héroe no había fallecido de muerte natural y se achacó la desaparición a envidia de su tío, sospechas injustificadas que causaron a Tiberio la profunda amargura de sentirse odiado por un pueblo que, en cambio, adoraba a su hermano y a su sobrino. Pese a su carácter sombrío y reconcentrado, Tiberio poseía cualidades atractivas. Según Suetonio, sentía tal aversión al servilismo que se levantaba de su silla al conceder audiencia a un senador. Cuando un antiguo cónsul fue a presentar de rodillas sus excusas a Tiberio, éste retrocedió con tanta brusquedad que cayó atrás. Si alguien lo adulaba, en charla privada u oficial, Tiberio lo interrumpía desaprobando. Un día alguien lo llamó señor. Tiberio le rogó no lo llamasen adelante de aquel modo tan ofensivo. En cambio, recibía sonriente afrentas, calumnias y sátiras referentes a él y a los suyos. Comentaba entonces que una sociedad libre tiene derecho a expresarse con libertad. Al ordenar el Senado una encuesta sobre tales ataques a la dignidad imperial, Tiberio dijo a los senadores: «No tenemos tiempo para ocuparnos de estos asuntos. Si ahora hacéis una encuesta, en lo sucesivo ya no haréis otra cosa, porque de todas partes os lloverán calumnias y pedirán que castiguéis a sus autores o pretexto de tratarse de crímenes de lesa majestad». Adulado al emperador, el Senado quiso dar su nombre a uno de los meses del año honor ya ofrecido a sus predecesores. Tiberio respondió secamente: «¿Y qué haréis cuando os encontréis con el César XIII?» Tiberio no quería que el pueblo lo venerara como un dios, ni le dedicara templos, ni le erigiera estatuas. Más de una vez repitió al Senado que se consideraba servidor de la sociedad. Tiberio formulaba el principio que haría célebre a Federico II: el soberano es el primer servidor del Estado. Quiso dar a sus súbditos ejemplo de sobriedad. Suetonio cuenta que en los banquetes oficiales a menudo hacía servir los restos de la víspera. Un día llegó a la mesa la mitad de un jabalí. Ante la desaprobación de sus distinguidos huéspedes, objetó: «Medio jabalí tiene trozos tan buenos como un jabalí entero». Promovió la prosperidad de las provincias de todas formas posibles. Un buen pastor esquila sus ovejas, pero no las esquilma. Advertía a los procónsules en exceso codiciosos y explotadores. Si a veces dejaba a sus provincias a tales gobernantes, atentos solo a sus intereses particulares, comentaba con humor que obraba así porque las moscas hartas son menos golosas que las moscas hambrientas. De poco le servían estas buenas cualidades, y cumplir sin desaliento sus deberes de jefe, reprimir el bandolerismo y otros delitos, usar los fondos públicos con parsimonia y no desperdiciar dinero ni esfuerzos cuando era menester reparar los quebrantos de malas cosechas, incendios y otros desastres. Cada vez era más evidente que Tiberio no debía esperar gratitud alguna por su abnegación hacia Roma. Sus súbditos solo veían en él sus brusquedades. Los malquistaba con Tiberio el que éste no organizase juegos de gladiadores y combates de fieras, más que disgusto, y que nunca asistiese a espectáculos sangrientos si otros los ofrecían. Los romanos juzgaban fastidios y triste la época de Tiberio. El pueblo abrigaba un solo sentimiento respecto a su emperador: el temor. Tiberio respondía con el desprecio, volviéndose cada día más misántropo. Detestaba a los aduladores que se arrastraban ante él y lo injuriaban apenas volvía la espalda. César y Augusto aceptaron a los hombres tales como eran. Tiberio fue incapaz de ello. Severo, como la misma Némesis, no sabía condescender ni acomodarse al espíritu de la época. Solamente Sellano, el prefecto de los pretorios, en su guardia imperial, se había ganado su ilimitada confianza desde el día en que, en un viaje por la campaña, el emperador se detuvo en una gruta para reparar fuerzas, pues de pronto se desprendieron de la bóveda enormes piedras que aplastaron a varios servidores, y mientras todos huían, pensando solo en su propia seguridad, Sellano se arrojó sobre Tiberio, protegiéndolo con su cuerpo. Pero Sellano era astuto, cauteloso como una serpiente que despliega sus anillos en silencio. Logró hacerse indispensable a Tiberio y al mismo tiempo supo convertir a sus pretorianos en instrumentos seguros. Incrementando su influencia sobre el emperador, Sellano ganaba amigos en las más altas clases sociales y los proponía al emperador en los nombramientos de procónsules. Mientras cuidaba así su popularidad entre los optimates, Sellano esforzóse en profundizar el abismo que separaba al pueblo del emperador, cultivando la desconfianza y misantropía del solitario. Se convirtió en genio malo de Tiberio. Este simbolizaba así sus relaciones con el pueblo romano. Tengo un lobo cogido por las 2 orejas, pero el lobo tenía las orejas cortas, por ello tenía que agarrarlas muy fuerte, si no quería ser devorado. Criticar las declaraciones o los actos del emperador llegó a ser motivo suficiente para caer en desgracia.